¿Cuál es el peleador más sobrevalorado que ha tenido cada división de la UFC en su historia? En este video haré un pequeño repaso sobre esos peleadores que fueron extremadamente sobrevalorados por los fans. Que antes de comenzar quiero aclarar para aquellas personas que son alérgicos a pensar o a tener interpretación y explicar el significado de sobrevalorar. Sobrevalorar es otorgar a alguien o a algo un mayor valor que el que realmente tiene. Cuando yo digo que alguien está sobrevalorado, no es que alguien sea malo, es que simplemente le están dando un mérito, un valor mayor que el que él realmente tiene o ha mostrado. Aclaro esto porque hay personas como estas que comentaron el último video que hice, que al parecer son realmente alérgicos a entender o a saber el significado de la palabra sobrevalorar. Y ya con esto claro, comencemos por el peso medio con Shara Bullet. Con Shara Bullet ocurre algo que es muy fácil de entender, la razón por la cual él se hizo famoso, más allá de todos los edits que le han hecho en TikTok y el double spinning backfist que le hizo a Armen Petrosyan. Con Shara Bullet ocurre algo muy curioso, y es que con su apariencia el tipo ganó muchísimos fanáticos que incluso ni siquiera lo vieron pelear, como fue en mi caso. Yo recuerdo que yo lo conocí gracias a un video de Greenfist, del pirata loco, de un tipo tuerto, y yo recuerdo haber pensado, un tipo que es tuerto y pelea, no, eso no puede ser, no es posible. Y cuando yo empecé a ver sus peleas, yo, mira, es un ruso, y está loco, y es dagestaní, y es striker. Yo empecé a ver sus peleas, y yo lo tenía en una estima tan alta simplemente por ser tuerto, que yo decía, este tipo es el mejor del mundo. Cuando finalizó Antonio Trócoli, yo aún más tenía todo ese hype y lo venía subiendo, como muchas otras personas. Y para aquellos que dicen que nunca han escuchado a alguien diciendo X, oye, métete en TikTok un día, ve cualquier comentario de los videos que tú puedas ver, de edits o lo que sea, y tú vas a ver mucha gente inflando a quien sea. Después tuvo su pelea contra el polaco Michal, que no me sé su apellido, y cuando tuvo la pelea contra Armen Petrosyan, que lo finalizó de esa manera tan espectacular, fue el boom. Todo el mundo ya decía que Shara Bullet era un futuro campeón, que era el mejor striker del peso medio, que incluso el mismo tipo después de este combate dijo que era mucho mejor striker que Israel Adesanya, y lo estaba retando en la entrevista después de la pelea con Joe Rogan. Y yo recuerdo que yo lo veía, y todo el aura que iba emanando, todo lo que iba sumándose a su presencia, era algo que hacía que sobrevaloráramos esa habilidad que tenía. Que el tipo tenía muchas finalizaciones fuera de la UFC, eso es muy cierto, pero como siempre he dicho, una cosa es finalizar fuera de la UFC y otra cosa es finalizar dentro de la UFC. Son dos cosas muy distintas, porque afuera no hay mucho nivel que digamos. Ya hemos visto en los casos de los peleadores de Bellator o de One que llegan a la UFC y no se destacan mucho. Cuando llegó la pelea de Michael Venom Page, yo recuerdo que yo hice un video hablando de eso. Por cierto, en una predicción decía que Shara Bullet iba a pasar por encima a Michael Venom Page, que no había ningún tipo de posibilidad para el hombre de chocolate, ya que estaba viejito y todo eso, aparte que estaba en un peso superior. Pero el día del combate Michael Venom Page humilló a Shara Bullet, no lo dejó hacer nada, lo neutralizó por completo. Aparte de perder el invicto, se vio muchísimo la inexperiencia de Shara Bullet, demostrando que no es un striker tan bueno, que ese estilo de moverse así tan errático no es tan práctico como se creía. Y ya debido a esto, no digo, vuelvo y repito para aquel cortito que no entienda, no es que Shara Bullet sea malo, sino es que simplemente no es tan bueno como muchos pensábamos. Y vuelvo y repito, ahí me incluyo yo mismo, porque yo también pensaba eso mismo. Lo aclaro y soy tan insistente con eso porque los comentarios que me dijeron en el otro video, hermanito, la gente no sé qué video estaban viendo, la verdad. Bajemos un poco al peso gallo, esta vez con una mujer, la cual se suponía que iba a ser la mejor peleadora de la historia de la compañía, y al final resultó ser un fiasco, y aparte de ser una persona bastante desagradable por lo orgullosa que es. Y hablo de Ronda Rousey. De Ronda Rousey ya hablé un poco en el video de los 7 pecados capitales como peleadores de la UFC. Recordemos que Ronda Rousey en ese momento se decía que podía vencer a cualquier peleador de la división del peso gallo, hombre obviamente, que podía vencer a Floyd Mayweather en un combate de boxeo, ya que había mejorado mucho su boxeo en los últimos combates que tenía, entre muchas comillas el haber mejorado el boxeo, que lo puedo llegar a entender, ya que la tipa en su llegada a la UFC tenía un récord de 6-0 y había ganado 6 combates seguidos, finalizando los 6. Era una judoka bastante experimentada, se le conocía por finalizar por ámbar, pero un momento que la gente le decía que no era tan buena en striking, así que ella, con el orgullo que tanto la caracteriza, dijo, le va a callar la boca a todo el mundo y va a empezar a hacer striking. Este pensamiento se afincó aún más después de haber noqueado a Beth Correia, y pensaba hacer esto mismo en su pelea contra Holly Holm, pero todos sabemos cómo quedó eso. Finisher. Un año después quiso pelear por el título del peso gallo femenino nuevamente, esta vez contra Amanda Nunes, llevando otra vez el pensamiento estúpido de querer hacerle striking a la campeona. Una campeona que se destacaba por el striking que tenía, pero el final fue el mismo, mejor dicho hasta peor, porque Amanda Nunes la aplastó horriblemente en el primer asalto. Yo pienso que realistamente hay que ser honestos y saber que en esa época no habían mujeres buenas en las MMA. Estaba Miesha Tate,
cierto, pero nadie más dentro de la UFC. Simplemente que cuando deciste que Kat Zingano, que estaba invicta, que era la única capaz de vencer a Ronda Rousey, entre muchas comillas, así lo vendía todo el mundo, la forma en la que inició el combate y perdió, ha sido la forma más XD que he visto que un peleador pierda su invicto. Y ya viéndolo ahora, la carrera de Ronda Rousey ha envejecido, no voy a decir muy mal, pero sí ha envejecido mal. Y te puedes dar cuenta que muchísimos lo estaban inflando, ya que el deporte en esa época no es para nada lo que es actualmente. Vayamos ahora al peso pesado para no terminar todos los videos hablando del peso pesado. Un peleador que comenzó siendo un actor para niños en la WWE y después se volvió un peleador de la UFC, un peleador de verdad. Y hablo de Brock Lesnar. Brock Lesnar llegó a la UFC con un récord de 1-0 porque llegó por ser un ex luchador del teatro, ¿sabes? De golpes para niños de la WWE. El tipo llegó por eso, así como llegó CM Punk en su momento. Todo el hype por las nubes para ver cómo un luchador ahora llegaba a un deporte de contacto de verdad y bla 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 bla. En su primer combate finalizado por un knee bar por Frank Mir en el primer asalto. Con esto no me voy a quejar tanto ni hacer tanta mofa, porque meterse en una jaula de la UFC contra un tipo tan peligroso como lo es Frank Mir sin tener experiencia previa en un combate de MMA, eso sí es algo que hay que quitarse el sombrero. Su siguiente combate lo ganaría por decisión y ganó el campeonato en su tercer combate dentro de la UFC, noqueando a Randy Couture. Ya aquí se decía mucho, no, Brock Lesnar que es el mejor de peso pesado del mundo, el tipo es una bestia. Tengamos en cuenta que era un Randy Couture de 45 años, que el tipo entró en su prime después de viejo, es cierto, pero también, o sea, hay que ser realista, ya obviamente no iba a ser el mismo de antes. Su siguiente combate lo tuvo contra Frank Mir, en donde se pudo ser más consciente, no fue al piso con Frank Mir y lo noqueó. Y para mí la pelea más significante y la que sí tiene mucho mérito fue cuando derrotó a Shane Carwin, el cual tenía 4 combates dentro de la UFC, noqueando a los 4 oponentes, y aún así Brock Lesnar lo pudo finalizar con aparente facilidad en el segundo asalto. Ya después de esto vienen las masacres que le hizo Cain Velázquez, Alistair Overeem, y años después volvería a la UFC en el UFC 200 peleando contra Mark Hunt. Había ganado este combate, pero fue colocado como sin resultado, ya que Brock Lesnar cargaba una farmacia entera encima y lo pasaron por la prueba de doping y obviamente falló, teniendo así un récord dentro de la UFC de 5-3-1. El problema con él era el siguiente: mucha gente lo sobrevaloraban, era más que todo por su apariencia. El tipo tiene un físico descomunal, literalmente es una bestia enorme. Yo recuerdo que cuando vi la noticia que el tipo tenían que hacer los guantes personalizados porque las manos de él eran tan grandes que en los guantes normales, los pesos pesados, no entraba la mano de él. Pero el tipo en el combate no mostraba una habilidad tan buena, en el striking era bastante meh, incluso en el ground and pound, que donde se especificaba el que era el grappling. Ver este ground and pound se me hace bastante raro, es como cuando mis primos y yo nos caíamos a golpes. Simplemente el tipo fue sobrevalorado por el físico que tenía, y también porque con lo tosco que era se iba como un camión hacia el frente contra los oponentes. Algo que quedó más que claro cuando le pusieron a dos peleadores de verdad, uno que también tenía una farmacia encima y el otro que para mí es uno de los mejores pesos pesados de su historia, que le pasó por encima sin ningún tipo de problema. Ahora bajemos un poquito al peso semipesado, un peleador que fue el destinado por muchos medios, incluso si mal no recuerdo por el mismo Joe Rogan. Aquel que sepa si Joe Rogan dijo esto, por favor que lo comente para yo tener eso bien en claro. Y es Johnny Walker. Parecerá raro, ya que Johnny Walker ahorita es la máquina de memes, el tipo es un Looney Tunes cuando lo noquean, cada vez lo noquean de formas más chistosas. Pero ten en cuenta, amigo mío, que Johnny Walker en su momento fue catalogado como el destinado en derrotar a Jon Jones y el único que lo podía hacer. Johnny Walker venía con un hype enorme. Yo recuerdo que cuando empecé a ver sus peleas me gustó mucho su estilo, la forma tan payaso que es, pero también la forma tan sádica en la que finalizaba algunas peleas. Tenía mucho hype y yo le iba con toda Johnny Walker cuando iba a pelear, pero a partir de la pelea contra Corey Anderson todo eso se fue a la mierda, ya que pudimos ver que no es muy bueno en la parte del striking, tampoco tiene un IQ muy bueno, ya que el tipo siempre rota hacia el mismo lado, hacia la izquierda, y lo que lo caracteriza actualmente es tener una mandíbula de cristal. Si te soy sincero, yo no sé qué hace Johnny Walker aún en los rankings. Ya no existe nadie que realmente se pueda tomar a Johnny Walker en serio, o que tenga el pensamiento de que pueda ser campeón en algún momento, o si quiere entrar al top 5 nuevamente, porque recibir knockouts como en la pelea contra Volkan Ozdemir, Magomed Ankalaev, Jamahal Hill y para usted de contar, son cosas que van a hacer que en un futuro ya el tipo se la pase como BJ Penn. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un cabrón que lo noquearon 4 veces en el mismo combate?
Cambiemos ahora el peso pluma, esta vez con otra mujer, la que fue la verdugo de la carrera de Ronda Rousey, y hablo de la siempre súper sobrevalorada Holly Holm. Con Holly Holm no sabía decirte, amigo mío, si fue que tuvo un golpe de suerte, si fue que la estrategia tan pedorra que tuvo Ronda Rousey le encajó a la perfección a Holly Holm, ya que la tipa era muy buena en boxeo, ganando algunos campeonatos al igual que en el kickboxing, y que la mejor grappler femenina que tenía la UFC decida ir al striking contra una tipa así fue ponerle el título en bandeja de plata. Holly Holm tenía un récord de 10-0 y noqueó a Ronda Rousey, como ya todos sabemos. Fue uno de esos poquísimos peleadores que ganó un campeonato estando invicto y se veía un futuro muy grande a Holly Holm, pero todo se fue a la mierda cuando se vio la realidad de ella, ya que era una tipa bastante Su primera defensa la perdió y ya a partir de ahí tuvo una carrera muy desprolija, con decirte que en los últimos 13 combates que tiene ha perdido 8 y en los últimos 5 ha perdido 3 y ha ganado 2. Uno es un sin resultado, ya que el oponente testeó por doping pero la sometió, así que sí es una derrota. Por eso es que yo quiero compartir con este canal una visión objetiva de las MMA y parar de darle un valor super mayor a un peleador o darle un valor inferior que el que él realmente tiene. Así que si te interesa este tipo de contenido, recuerda suscribirte por aquí abajo. Cambiemos ahora al peso welter, un tipo que sigue activo dentro de la UFC, no sé qué chinga, no sé honestamente qué hace aún en los rankings, y hablo de Colby Covington. Con Colby Covington ocurre algo que se conoce mucho dentro de la UFC, que un tipo puede ser ya que Colby Covington no es alguien conocido por finalizar, pero si tú vendes las peleas, la UFC te va a querer como campeón. ¿Y quién es el hablador de mierda más nefasto actualmente? No contemos a Conor McGregor, y que en algunos casos da muchísimo cringe. Uno piensa automáticamente en Colby Covington. Él ganó el título del peso interino contra un Rafael dos Anjos, es cierto. Después le dio una paliza a Robbie Lawler, rompiendo el récord en ese momento de más golpes conectados de manera consecutiva en una pelea. Su siguiente combate sería contra Kamaru Usman, perdiendo en el quinto asalto por TKO, y a partir de aquí te pudiste dar cuenta que la UFC lo quería a él como campeón, ya que, como dijo Dana White, si a ti la gente te ama, perfecto; si la gente te odia, perfecto. Si tú entras y la gente no reacciona, ahí estás en la mierda. Y muchísima gente, para no decir todo el mundo, actualmente odia a Colby Covington. En su siguiente combate le ganaría a Tyron Woodley, un Tyron Woodley que ya se estaba yendo a la mierda, y automáticamente después de ganarle a Tyron Woodley le dieron otra oportunidad titular, siendo derrotado nuevamente. Después del combate tuvo una pelea contra Jorge Masvidal, lo cual no tiene ningún tipo de sentido que de ganarle a Jorge Masvidal te den otra oportunidad titular. Un año después, o más de un año después, le dieron una oportunidad titular nuevamente contra el Leon Edwards sin ningún tipo de motivo, pasándole por encima a muchísimos peleadores. Esta razón, ¿por qué? Porque el tipo simplemente hablaba mierda. Pero nos dimos cuenta en esa pelea que Colby Covington no era lo que era antes. En su pelea contra Joaquín Buckley se vio esto aún más. Puede que el tipo se haya lucido mucho con peleadores del top 15, top 10 o incluso del top 5, pero cada vez que iba a pelear por el campeonato, el campeón le pasaba por encima. Actualmente sigue peleando, no sé por qué. Ya el tipo honestamente tiene que guindar los guantes, porque no va a tener el título nunca, ya como está la división del peso welter, que está haciendo una locura. JDM es el campeón, Islam Makhachev va a pelear con él, Sean Brady, Shaka Radmonov, Ian Garry, Carlos Pratt, está toda esa gente ahí. Al tipo lo pueden agarrar para lo que hace la UFC a veces, que es agarrar a un prospecto nuevo, lanzarle al león viejo para que el nuevo masacre al viejo, se luzca un rato y gane muchísimos fans el león nuevo. Pero como siempre digo, esperemos primero a ver qué pasa con la carrera de este tipo. Ahora vayamos al último, al peso ligero, un tipo que sé que cuando yo digo esto, muchísimos me dicen que eres antirruso, que no sabes nada, que casualín, que casual, como si eso fuera el mayor insulto del planeta. Del peso ligero hablo de Khabib Nurmagomedov. Khabib ganó el título de los pesos ligeros en 2018 contra Aya Quinta, un tipo que ya sé que fue el número 10, pero recordemos que esto fue un cambio de último minuto, porque si mal no recuerdo el que iba a pelear por el título era Tony Ferguson, pero para variar la pelea se cayó. Del caso de Khabib no quiero hablar mucho, ya que tengo un video de 16 minutos hablando de por qué Khabib, con puntos claros, está muy sobrevalorado, mejor dicho hipervalorado por los fans. Pero lo que sí quiero agregar aquí, que no agregué en ese video, es algo que hay que tener en cuenta. Khabib ganó el título del peso ligero en 2018. En 2018 este era el ranking de peleadores, y yo te quiero preguntar con la mayor honestidad posible, de lo que está en esa lista, honestamente, ¿quién le podía ganar a Khabib? O mejor dicho, ¿quién le podía de esos ganar a un grappler de élite? Porque todos los que estaban allí, Anthony Pettis era striker, Edson Barbosa también, Kevin Lee era un chiste, Aya Quinta ya había perdido contra Khabib, Justin Gaethje tiene un grappling negativo, Eddie Álvarez es un striker, Dustin Poirier es un striker, cuando me agrego ya sabemos lo que pasó. Y Tony Ferguson para mí nunca le hubiese podido ganar a Khabib, ya que el tipo tiene un estilo muy torpe y eso a Khabib lo hubiese explotado sin ningún tipo de problema. Y es que quiero llegar con esto, que honestamente Khabib en esa época, como era la UFC en ese momento, que si tú te manejabas
peleabas en un solo estilo, tú podías romperla sin ningún problema. Khabib nunca tuvo una amenaza real en el peso ligero, alguien que tú lo vieras y tú dijeras, si este tipo se enfrenta contra Khabib, Khabib va a perder o va a tener muchísimos problemas. La única pelea que era si pelear contra Kamaru Usman, ya que el tipo era mucho más pesado. Khabib no iba a pesar tanto dentro de la jaula, ya que sabemos que el tipo cortaba muchísimo peso, y aparte que Kamaru Usman era un grappler de élite, era un luchador de élite. Esto en el caso que Khabib hubiese querido ir por el segundo cinturón. Para que tú entiendas aún más mi punto, te pongo el caso de Islam Makhachev. Islam Makhachev es muy bueno en grappling, el tipo tiene un striking muchísimo mejor que Khabib, y el tipo se ha tenido que adaptar a eso, ya que las MMA no eran lo que eran en el momento de Khabib. Y si Islam todavía fue el campeón del peso ligero, para ponerte un ejemplo de peleadores que sí son una amenaza para Islam, hay dos específicamente, que serían Arman Tsarukyan, que lamentablemente no pudimos ver ese combate contra Islam, e Ilia Topuria, tipos que tienen un grappling muy bueno y uno que tiene un poder de KO que si Islam se descuida lo noquea en cualquier momento. A comparación de cómo era Khabib, Islam en la actualidad sí tienen tipos que pueden hacerle frente, aún más en el peso ligero, en la que la gran mayoría tiene una base en grappling. Para concluir con esto, digo que la gente sobrevalora tanto a Khabib porque nunca sangró, que siempre dominó, eso lo entiendo, pero ¿cómo tú vas a sangrar si siempre buscas un derribo? No te molestabas mucho en tener en striking, obviamente no te van a dar tantos golpes, y la mayoría de oponentes con los que te enfrentaste eran strikers, la gran mayoría, para no decir todos. El tipo nunca tuvo una amenaza real de la cual temer, y es por eso que digo que muchísimos fans lo sobrevaloran. Pero como te dije, si quieres especificar más y entender mejor por qué digo esto, te voy a dejar el video de Khabib aquí arriba para que lo veas después de este video. Y como siempre, recuerda decirme qué opinas en los comentarios, también recuerda suscribirte. Y sin más nada que agregar, Spasiya Shakso y Das Viane.